Decíamos ayer, decíamos ayer que el tema de la persecución es muy diferente a como se veía en los primeros 3 siglos de la era cristiana. La persecución de esos primeros 3 siglos se basaba en aceptar a Cristo como el Mesías prometido. Hoy en día, muchos cristianos decimos que Cristo es Dios y no se nos persigue por eso. O sea que la persecución del tiempo del fin va a tener otra tónica, más que aceptar a Cristo como Salvador, como lo presentan los evangélicos. Los evangélicos hoy piensan que la persecución vendrá por ser cristiano y no es así. La persecución vendrá por el hecho de mantener un cristianismo de acuerdo a los principios del gobierno de Dios, no por ser cristianos, porque cristianos hay muchos en el planeta, pero no vivimos de acuerdo a la altura de lo que Dios espera que nosotros vivamos como futuros habitantes del reino de los cielos. Entonces, el primer desafío del remanente es mantener la fe a pesar de los ataques de Satanás por la fe que estamos desarrollando, por las convicciones que estamos viviendo. El segundo desafío es saber resistir los ataques que Satanás hace en forma de engaños. O sea, Satanás va a tratar por todo lo posible de engañarnos. Y eso es lo que tiene que ver el tema de esta mañana. La iglesia de Pérgamo, una iglesia que después de haber visto la persecución, después de haber experimentado las batallas de la fe, después de haber sido perseguidos y ver la sangre derramada de los fieles por las calles, vemos a una iglesia ahora en Pérgamo que sencillamente se dejó engañar, se dejó oscurecer. Entonces, el segundo desafío consiste en resistir, primero consolidar la fe y ahora resistir, porque Satanás se dio cuenta que a través del derramamiento de sangre no iba a conseguir los objetivos que él tenía planteado. Satanás tiene que cambiar la estrategia como hoy en día, vamos a poner la ilustración de los equipos de fútbol, tienen que cambiar las estrategias para poder ganar un partido y Satanás se está dando cuenta que está perdiendo y como está perdiendo y su derrota está asegurada, entonces él necesita cambiar la estrategia para tratar de hacer todo lo posible de engañar, si fuera posible, dijo Jesús, a los escogidos. Entonces el segundo desafío consiste en resistir los ataques de Satanás en forma de engaño. Jesús dijo, mirad que nadie os engañe. Y en Apocalipsis 13 vamos a ver cómo se manifiesta claramente la obra de engaño de Satanás. Entonces, el desafío del remanente es reconocer todos estos engaños para no ceder ante ellos. Y el tercer y último desafío del remanente es aceptar la misión especial que Dios tiene para nosotros para trabajar y poder cumplir esa misión. O sea, no solamente es consolidar la fe, no solamente es resistir los ataques, no solo es mantener esa fe y persistir a pesar de que Satanás está intentando engañarnos, sino también cumplir una misión, compartir este mensaje con nuestro estilo de vida para que otras personas se sientan atraídas a Cristo Jesús por la manera como nosotros estamos viviendo este cristianismo. ¿Cuál es la razón por la cual muchas personas hoy rechazan el cristianismo? Por nuestros errores, por las malas impresiones que hemos dado de nuestra fe a través de nuestras acciones. ¿Sí? Entonces vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis y continuamos con el capítulo 2. Capítulo 2, la iglesia de Pérgamo. Vamos a hacer entonces la lectura de la iglesia de Pérgamo, que está a partir del versículo 12, y después vamos a ver un análisis histórico profético y también una aplicación para nuestra vida el día de hoy. Entonces, versículo 12, escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo, note hermano algunos detalles, trate de agarrar nota de algunos detalles que vamos a leer. Aquí vemos la primera descripción de Cristo en la iglesia de Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos. Dice, yo conozco que habitas donde está la silla o el trono de Satanás, dicen algunas versiones. Con todo permaneces fiel a mi nombre.
No has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes algunos que sostienen la doctrina de Balaán, que enseñó a Balac a incitar a los israelitas a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. También tienes a los que sostienen la doctrina de los nicolaitas. Por lo tanto, arrepiéntete, si no vendré contra ti, pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venza le daré a comer el maná escondido y una piedrecita blanca, y en ella escrito un nombre nuevo que conoce solo el que lo recibe. Entonces aquí hay varios detalles importantes. ¿Dónde quedaba Pérgamo? Pérgamo quedaba hacia el lado norte de esta provincia romana de Asia. Era la tercera población desde Éfeso, pasando por Esmirna, llegamos a Pérgamo, estaba en una parte montañosa y muy estratégica. Nótese que era la capital de la provincia. Entonces, ¿por qué era la capital? Porque era el centro estratégico para para poder defenderse ante los ataques de los enemigos. Como esos lugares habían sido muy frecuentados por las batallas y los imperios sucesivos, Pérgamo estaba situado en un lugar de defensa donde cualquier enemigo que llegase a Pérgamo podía ser derrotado fácilmente. De hecho, la razón por el cual Pérgamo llegó a formar parte de Roma no fue porque Roma era más fuerte que los pergamianos, porque los pergamianos, los que vivían en Pérgamo, en realidad eran seleucidas. Y los seleucidas, ustedes saben que después de Babilonia llegan los persas y después de los persas llegan los griegos, pero con la muerte de Alejandro, el imperio helenístico, macedónico, el imperio griego, se dividió en 4 partes. Entre esas partes estaban los seleucos y estaban los ptolomeos, que más adelante en la profecía de Daniel, capítulo 11, los vamos a describir como los reyes del norte y los reyes del sur. Entonces los ptolomeos estaban hacia el sur, hacia Egipto, y los seleucidas estaban hacia el norte, y también tenían parte de la provincia, o lo que llegó a ser la provincia asiática de Roma. Entonces, los reyes seleucidas podían tener claro dominio sobre ese lugar y no se les podía quitar ese dominio por el sencillo hecho de la posición estratégica donde se ubicaba. El rey Átalo III, ya para el año 160 y algo antes de Cristo, cuando ya los romanos estaban dominando gran parte de los territorios, el rey Átalo, por voluntad propia, antes de morir, cede los territorios a Roma, los cede. No necesitaron entrar en batalla. Fue una cesión voluntaria. Entonces, vemos a Pérgamo con una fortaleza dispuesta a entrar en batalla, pero el rey cede y dice, no, ¿para qué voy a estar entrando en batalla si yo ya estoy a punto de morir? Ya yo viví lo que tenía que vivir, ya yo disfruté lo que tenía que vivir. Voy a ceder ante Roma y vivir plácidamente el tiempo que me quede. Eso es lo que más o menos tratan de presentar los historiadores. Entonces, aquí vemos ya una característica popular en Pérgamo. ¿Cuál es la característica? De ceder y sencillamente conformarse a que no tenemos que entrar en batalla, sino simplemente pues hagamos concesiones y permitámosles que el supuestamente más fuerte o el que está dominando gran parte, pues también tenga dominio aquí por decisión voluntaria, no tiene que entrar en batalla. Y esto es más o menos también lo que el Señor le está queriendo decir a la iglesia de Pérgamo cuando Cristo se describe como un guerrero. Nótese que Cristo se presenta como un guerrero, a diferencia de lo que estaba pasando en Pérgamo en la historia, que Pérgamo decidió no pelear. Pérgamo decidió no defender.
a pesar de que estaba en un lugar estratégico, Pérgamo decidió ceder ante Roma voluntariamente para no entrar en batalla. En otras palabras, lo que Pérgamo hizo, lo que el gobierno de Pérgamo hizo 2 siglos antes del nacimiento de Cristo, es sencillamente hacer concesiones políticas. Y Cristo se describe en Pérgamo como aquel que tiene la espada aguda de 2 filos. ¿Para qué sirve una espada? ¿Para colocarla de adorno en la pared? No, para entrar en batalla. Entonces Cristo se describe aquí como un guerrero. Un guerrero, como dice el apóstol Pablo, no contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, porque la espada que Cristo, o la espada que se describe en Cristo, no está en su mano, sino en su boca. ¿Sí se dan cuenta? La espada de Cristo no está en su mano, sino en su boca, en su mensaje, en lo que está tratando de proyectarle a su creación, para que su creación se dé cuenta la terrible batalla que estamos librando y que se está librando en todo el universo. Una batalla que ya Cristo ha decretado que está ganada y que nosotros que estamos aquí en la tierra tenemos que hacernos de la victoria a través de Cristo, el guerrero supremo, que tiene una espada aguda que sale de su boca, y eso es claramente su palabra. El mensaje que Cristo tiene para nosotros es para doblegar nuestro orgullo, para matar nuestro pecado, para aniquilar esa rebeldía que hay en nuestro corazón por culpa del pecado que Satanás ha implantado en esta tierra y que nosotros hemos cedido, porque Adán en el Edén cedió al pecado. No batalló, Adán cedió, Adán sucumbió, y ahora Cristo viene a brindarnos a nosotros una victoria que Adán no pudo lograr. Entonces, por eso Cristo se describe como el que tiene la espada aguda de 2 filos. También el versículo 13 nos presenta que el Señor conoce dónde habita la iglesia. Y me llama mucho la atención la descripción dónde habita la iglesia, porque se le llama la silla o el trono de Satanás. Una descripción nada deseable, ¿no? Como que usted viva en el peor lugar del mundo, ¿sí? Donde haya los más grandes criminales, donde haya las peores personas. Entonces la iglesia está morando donde está el trono de Satanás. La iglesia está allí en el peor lugar que pueda estar, a pesar de que es un lugar que tiene una posición estratégica adecuada. Los poderes humanos se han encargado de llevarle la contraria a Dios, y hay una iglesia allí, como cuando uno vive en un lugar, en un país, en una región, donde los gobernantes, como la alcaldesa de Bogotá, ¿no? Que ella tiene su tendencia personal, ella tiene su estilo de vida, ella tiene sus decisiones y sus gustos que van totalmente contrarios a los principios del gobierno de Dios, pero ella no se queda, ella lo presenta en público como algo, un orgullo, y lo quiere enseñar y lo quiere proclamar. Entonces, los fieles que viven en esos lugares tienen que vivir con ese karma de saber de que hay alguien que dirige el beneficio social, pero que tiene una tendencia que va en contra del gobierno de Dios. Y esto más o menos es lo que pasaba en Pérgamo. Pérgamo era considerado, según el Señor, el trono de Satanás. Y allí estaba la iglesia. Allí había un remanente que no podía sucumbir ante las tendencias populares de Pérgamo. Y dice aquí, con todo, permaneces fiel a mi nombre, a pesar de que está allí en ese lugar inadecuado para vivir, pero allí es donde están viviendo. A pesar de eso, la iglesia mantiene su cristianismo, por lo menos de nombre, por lo menos de nombre, por lo menos no niegan ser cristianos. A pesar de que en Esmirna los están persiguiendo por ser cristianos, en Pérgamo no niegan su cristianismo. Pues que venga la consecuencia que venga. Un detalle interesante de Pérgamo es el hecho de la ilustración que había en esa ciudad.
Ustedes saben que la palabra Pérgamo viene de pergamino o pergamino viene de Pérgamo, o sea, están relacionadas las dos. Se dice que en Pérgamo había una biblioteca que era alrededor de contar con alrededor de más de 200,000 ejemplares bibliográficos, o sea, rollos, porque no existían los libros, más de 200,000 rollos en el material del pergamino, que era cuero curtido, a diferencia del papiro. Ustedes saben que el papiro es un elemento fabricado en Egipto, sacado de la corteza de los árboles, y los egipcios, como tenían luchas contra los seleucidas, los ptolomeos y los seleucidas no se la llevaban bien, entonces para trancarle el comercio a Pérgamo, los ptolomeos, o sea, Egipto, que tenía la biblioteca de Alejandría también, eh, ellos le niegan la distribución de papiro hacia Pérgamo y Pérgamo se reinventa este tipo de material, el pergamino, que tendría a ser más resistente, y entonces desarrolló una de las bibliotecas más grandes que había en aquel entonces. No tenía nada que envidiarle a la biblioteca de Alejandría. O sea que Pérgamo era una ciudad cultural, una ciudad educada, tenía conocimiento, una ciudad que tenía conocimiento. Y allí se estaba desarrollando la iglesia. Y a pesar de ser una ciudad culta en conocimiento, porque no era una ciudad que vivía en la ignorancia, era una ciudad que se educaba, por lo menos adquiría conocimiento textual, era considerado la silla de Satanás. O sea, que el conocimiento no los llevaba a ellos a la consagración. El conocimiento no los llevaba a ellos a la salvación. Era la práctica de ese conocimiento lo que lleva a una persona a tener una conducta diferente. Entonces, esto también es una lección para nosotros. Tú y yo podemos tener mucho conocimiento de la escritura. De hecho, Satanás conoce la escritura. De hecho, vemos a cristianos en diferentes partes del mundo, de diferentes denominaciones, que tienen conocimiento de la escritura, pero no la viven. No sirve de nada. El mero conocimiento no sirve. Entonces, aquí vemos nosotros que el conocimiento a Pérgamo no le servía de nada porque seguía siendo la silla de Satanás. Pero allí estaba viviendo el remanente y el remanente no negaba la fe. Dice aquí el versículo 13, no niega la fe ni aún en los días de Antipas, mi testigo fiel, que fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Aquí vemos a un personaje que es totalmente diferente al Antipas del libro de Hechos de los Apóstoles. Usted sabe que Antipas de Hechos de los Apóstoles es un rey, el rey Antipas, Herodes Antipas. No sabemos a ciencia cierta quién es este Antipas. No sabemos si es una representación de un grupo de personas. El hecho es que se menciona como un hombre fiel, un hombre que fue muerto allí en Pérgamo, un hombre que no negó la fe del Señor y la vivió completamente. Tiene un modelo de remanente, Antipas, un modelo de remanente, que a pesar de las persecuciones, que a pesar de los engaños de la sociedad pergamiana, se mantuvo fiel al Señor y dejó un testimonio al punto de que el Señor Jesús lo presenta con todo y su nombre. Antipas, como diciendo, yo conozco a los desconocidos. Tú y yo quizás para la iglesia mundial, tú y yo somos desconocidos, pero donde estamos viviendo y en la poca influencia que podamos tener, podamos desarrollarla, que eso no se escapa al ojo del Señor. Versículo 14. Y aquí viene una reprensión, ¿no? Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes algunos que sostienen la doctrina de Balaán. Y aquí hay una ilustración, aquí hay una manera de entender lo que estaba pasando en Pérgamo con la metáfora de Balaán. Ustedes saben que Balaán era un supuesto profeta de Dios. Allí en la historia de Israel, vemos a Balaán como descrito como un profeta del Señor. Un profeta del Señor que hablaba con Dios y Dios le respondía, porque cuando Balac envía a buscar a Balaán, Balaán le dice a los enviados de Balac, le dice, voy a consultar al Señor. Y el Señor le responde. O sea que este es un hombre que tiene conocimiento de la voluntad del Señor,
pero no la practica, porque a la final Balaam termina yéndose con los siervos de Balac por los intereses materiales, a pesar de que Dios le había dicho que no fuera. Él va y le insiste al Señor y le vuelve a preguntar como que si Dios cambiara de palabra. Y entonces Dios le dice, pues anda, ve, pues anda, como una manera sarcástica, ¿no? Pues anda. Y Balaam se va montado en la mula, y la mula parece que es más inteligente que el mismo profeta, porque la mula puede ver un ángel que el profeta, este profeta falso, este profeta que decía tener una relación con Dios, pero cuando Dios le daba respuesta hacía todo lo contrario. La mula pudo ver el ángel que el profeta no pudo ver. Y el hombre entonces, al ver el ángel, cuando por fin se le permite ver el ángel, cuando cae en cuenta de lo que está haciendo, él decide devolverse por el miedo, pero nada más que el ángel le dijera, ahora vas a tener que seguir derecho. El hombre siguió derecho y tuvo que hacer lo que Dios le permitió hacer, porque lo que él quería hacer por motivos monetarios no lo logró, que era maldecir a Israel. Él no podía maldecir. Y Balaam, como de palabra no podía maldecirlo, le enseñó a Balac una estrategia para que Israel, por su propia decisión, nótese que aquí estamos hablando de decisiones, de concesiones, para que el pueblo de Israel, por su propia decisión, por su propia concesión, cayera en pecado. Balaam le dijo a Balac, la única manera de que este pueblo caiga no va a ser por la palabra, va a ser por la decisión que ellos tomen. Hazle una fiestica, búscale mujeres, ponle vino, atráelos a la vista y que ellos mismos tomen la decisión de desobedecer a Dios para que la maldición que caiga como consecuencia de su propio pecado. ¿Sí se dan cuenta la actitud de Balaam satánica? Un hombre que conoce la voluntad de Dios y sabe cómo Dios actúa, utiliza ese conocimiento para el mal. Por eso a la iglesia de Pérgamo se le llama el lugar donde mora Satanás, porque allí hay personas que tienen conocimiento de la voluntad de Dios, personas que se dicen ser cristianas o personas que se dicen ser creyentes, pero su actitud es una actitud de llevar a otros hacia el pecado, hacia el mal, incluso en el nombre del Señor. Entonces, podemos considerar a la iglesia de Pérgamo viviendo en un territorio hostil, no físicamente, sino con respecto a lo que tiene que ver con las creencias, las convicciones y el conocimiento. Entonces, sigamos leyendo. Estoy en el versículo 14. Entonces, dice que Balaam enseñó. ¿Por qué enseña a Balaam? Porque tiene conocimiento. Enseñó a Balac a incitar a los israelitas a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Versículo 15. También tienes a los que sostienen la doctrina de los nicolaitas. ¿Se acuerdan de los nicolaitas, hermanos? Los nicolaitas los vimos en la iglesia de Éfeso. Los nicolaitas eran personas a las cuales no se les podía tolerar por las creencias que tenían dentro del cristianismo. Eran cristianos. Los nicolaitas eran cristianos, o por lo menos lo eran de nombre, pero eran cristianos con convicciones totalmente contrarias a lo que el Señor había establecido. Los nicolaitas eran dualistas. Los nicolaitas eran el tipo de personas que decían, lo que yo haga en el cuerpo no afecta al espíritu. Y allí esos nicolaitas fueron despreciados y el Señor los llama, yo también los aborrezco. Los nicolaitas fueron despreciados en la iglesia de Éfeso por la actitud que tenían a pesar de decir que eran cristianos. Pero la iglesia de Éfeso los rechaza, pero la iglesia de Pérgamo los acepta. ¿Sí se dan cuenta? En el primer siglo de la era cristiana, la era apostólica, los nicolaitas fueron abiertamente rechazados por los fieles. Pero ya después de las persecuciones que terminaron en el año 313 con el emperador Diocleciano, y cuando llega Constantino, le pone definitivamente freno a todo tipo de persecución contra aquel que se llamara cristiano. Entonces, a partir del año 313, con el Tratado de Letrán,
allí vemos que se le hace concesiones al cristianismo para que el cristianismo forme parte del imperio. Y al formar parte del imperio, para que el cristianismo fuera la religión oficial, muchas cosas se toleraron dentro de la iglesia cristiana. Muchas cosas se toleraron, influenciadas por el romanismo. A partir del año 313 hasta el año 538 de nuestra era, la iglesia forma parte del imperio, porque Constantino se muestra engañosamente como un cristiano. Los libros de historia hablan de la conversión de Constantino. Nosotros como cristianos sabemos que fue una conversión totalmente estratégica para fortalecer el imperio romano en asuntos religiosos, para que el imperio ya no estuviese dividido. De hecho, el imperio romano fue fuerte en ese periodo oscuro para la iglesia, porque la iglesia también accedió y consintió algunas actitudes del imperio. Por eso a este periodo se le denomina el periodo oscuro, cuando ya la Edad Media va a florecer, está floreciendo la Edad Media se le llama la edad del oscurantismo, porque la iglesia sencillamente se alió con el poder romano y allí entonces se formó el trono de Satanás. ¿Había conocimiento de la escritura? Sí, mucho conocimiento de la escritura en ese tiempo. De hecho, el pastor Melvin Maxwell, en su libro El destino de un mundo en rebelión, él muestra acontecimientos históricos que se desarrollaron en estos siglos desde el año 313 hasta el 538. Mire algunos eventos que se desarrollaron en ese periodo histórico. Se los voy a leer textualmente porque son varios y son importantes. Vamos a ver algunos acontecimientos que se desarrollaron entre el año 513 después del tratado del edicto de Milán, perdón, el edicto de Milán que hizo Constantino en el año 313. En el año 325 se desarrolló el concilio de Nicea. ¿Qué pasó en este concilio de Nicea? Dice que después de muchos estudios y deliberaciones, porque la iglesia ya tenía la libertad de estudiar tranquilamente en ese periodo histórico, después de muchos estudios se llegó a la conclusión de que Jesús era verdaderamente Dios, porque había personas que dudaban de la divinidad de Cristo. O sea, conocimiento teórico había bastante. Y el concilio de Nicea llega a la conclusión de que Cristo es verdaderamente Dios. Por eso yo les decía ayer que a mí me sorprende que hay algunos que piensan que Cristo es un ser creado, cuando ya en el año 325 ya esto estaba definido y todavía Satanás sigue implantando esta creencia de que Cristo es el primer ser creado en pleno siglo XXI. Hay gente que lo cree. Parece que a Satanás le ha funcionado la estrategia. Sigo leyendo. Entonces dice, el concilio de Constantinopla se desarrolló en el año 381. Este concilio llegó a la conclusión de que también Jesucristo es verdaderamente hombre, 100% divino, 100% humano. ¿Sí? Estamos hablando del año 381. Pasamos ahora al concilio de Éfeso. El concilio de Éfeso fue en el año 431. Llegó a la conclusión de que la divinidad de Cristo y su humanidad se combinan en una sola persona. Y en el año 451 el concilio de Calcedonia presentó que a pesar de que Jesús tiene una combinación divino-humana en su naturaleza, en una sola persona tiene estas dos naturalezas, también su naturaleza se diferencia una de la otra, su divinidad y su humanidad. Cada una de estas decisiones se tomó en respuesta a los desafíos lanzados por las personas que habían tomado posiciones contrarias. En este mismo periodo de tiempo surge el arrianismo, el nestorianismo y todas esas tendencias que hasta el día de hoy se mantienen dentro de muchas iglesias llamadas cristianas. Iglesias que dicen que Jesús tenía tendencia al pecado. Tendencias que dicen que Jesús, el Padre y el Espíritu Santo, es lo mismo, es la misma persona, es un solo Dios, y de ahí nacen los famosos solo Jesús, que Jesús es todo. Que Jesús habló como Padre, Jesús bajó como en forma de... O sea, vaya usted y déle un recorrido a las iglesias protestantes el día de hoy, lo que comúnmente nosotros llamamos iglesias pentecostales, y usted se dará cuenta que todas esas tendencias
a las cuales se atacó durante este periodo de oscurantismo también, porque había un remanente que se mantenía fiel, esas tendencias todavía se mantienen en el día de hoy. Todavía hay personas que piensan que el Espíritu Santo es una fuerza. Todavía hay personas que piensan que el Padre y el Hijo eh, son totalmente diferentes uno del otro. De hecho, hay personas que piensan lo mismo que cree Satanás, que como Jesús llegó a ser Dios, Satanás también puede llegar a ser Dios, o sea que Satanás también es un Dios. Hay personas que creen eso. Y no nos sorprenda que esas cosas las escuchemos el día de hoy, porque no son nada nuevas. Por eso el Señor dice claramente aquí que la iglesia de Pérgamo sostiene a los que tienen la doctrina de los nicolaitas. Puede ser que dentro de las filas de nuestra iglesia haya nicolaitas y nosotros no nos estemos dando cuenta. Versículo 16. ¿Cuál es el llamado del Señor? Arrepiéntete. Si no, vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. ¿Cómo debe ser la lucha dentro de este lugar? ¿Cómo debe ser la lucha dentro de Pérgamo? Debe ser una lucha a luz de la palabra. ¿Sí? Nosotros tenemos que un escrito está. Lo que pasa es que a veces nosotros nos conformamos con lo que ya hemos aprendido en el pasado y no queremos avanzar. Tenemos que seguir avanzando. Nos quedamos con el tradicionalismo. Y les voy a dar un ejemplo. Les voy a dar un ejemplo porque algunos dentro de la iglesia, cuando uno estudia, también se sorprenden de algunas cosas. Por ejemplo, yo cuando era más joven, yo recuerdo que la tradición o la interpretación popular del 666, yo lo digo porque yo lo estudié. Yo lo estudié un estudio que sacó la iglesia sobre el Apocalipsis. Y decía que la interpretación del 666 era unas palabras llamadas Vicari Filidei, que daba 666 con unas letras latinas y que estaban escritas en la mitra del Papa. Eso es lo que me enseñaron a mí de niño dentro de la iglesia. Y yo estoy seguro y me atrevo a decir que hay alguien aquí que pueda creer todavía eso. Porque hace como 2 años yo estuve en Cartagena y estábamos estudiando los temas de proféticos en el folleto Escuela Sabática y un sábado tocaba hablar de la marca de la bestia, el 666, y un maestro de Escuela Sabática dijo, mire, el 666 es el Vicari Filidei que el Papa tiene en la mitra. Y yo decía, pero es que eso no es así. Al principio no lo enseñaron porque quizás todavía estamos en un proceso de crecimiento de la interpretación profética. Estábamos todavía en pañales hace 20, 30, 40, 50 años. Pero ya a esta altura el Señor ha dado más luz. Y eso no quiere decir que nosotros estemos implantando herejías en la iglesia. Estamos avanzando en el conocimiento. No nos estamos estancando. Y el problema en Pérgamo era que habían llegado tendencias erróneas y se habían aceptado esas tendencias erróneas dentro de la iglesia, o por lo menos dentro del ambiente que se estaba desarrollando en Pérgamo. Y eso fue lo mismo que pasó en el periodo histórico del año 313 al año 535. Al principio los hermanos felices porque se acabaron las persecuciones, pero solapadamente el imperio comenzó a meter tendencias que hasta el día de hoy están vivas en muchas denominaciones cristianas. Incluso en ese periodo fue donde el sábado dejó de perder observancia para darle cabida al domingo, para que el domingo fuera el día del mercado y la gente tuviera el día libre. Y entonces ya no se reverenciaba la observancia del cuarto mandamiento como Dios pedía, sino que ahora tenían 2 días, 2 días para poder reunirse y para poder adorar y para poder sábado y domingo. Y lo mismo pasa hoy. Hoy todavía el fin de semana se le llama sábado y domingo, cuando en realidad el domingo es el primer día de la semana, porque vivimos en un mundo totalmente secularizado y oscurecido, pero nosotros batallamos con la espada que sale de la boca del Señor, que es su palabra. Si no podemos hacer lo mismo que hace la sociedad actual. Versículo 17, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venza, y aquí viene algo interesantísimo, el que venza le daré de comer el maná escondido. El símbolo del maná tiene mucha información. Primero, que el maná hace referencia a la obediencia a Dios. ¿Quieres comer? Tienes que levantarte temprano, alimentarte. Aquí vemos nosotros
el deseo de buscar al Señor bien temprano en la mañana, a través de su palabra. El maná es el alimento, pero el maná caía 6 veces caía una vez durante 6 días a la semana, de domingo a viernes. El sábado no caía maná. Y aquí hay también una demostración de la obediencia a los mandamientos del Señor. Entonces el Señor dice, el que venza comerá del maná, y el maná había que hacer provisión el viernes doble para que el sábado pudiesen comer del maná. Había que buscar doble maná el día viernes. Y había que salir a buscarlo. No era que el Señor se lo ponía a la puerta de la tienda. Ellos tenían que salir a ciertos tipos de distancias a buscar el maná antes de que el sol saliera temprano en la mañana. Entonces aquí vemos nosotros que el Señor nos insta a buscarle temprano cada día, tempranito, a buscar el alimento espiritual. Y el Señor, cuando tú y yo le somos fieles, el Señor se convierte en nuestro sustentador, porque el maná que se guardaba para el otro día se echaba a perder, pero el que se guardaba de viernes pasado se conservaba como una demostración de que Dios es el que sustenta a su pueblo. No son las condiciones humanas lo que nos sostienen. Es Dios quien sostiene, porque el israelita no podía hacer nada para conservar el maná de un día para otro, como tampoco podía hacer nada para que el maná no se pudriera de viernes para sábado. Todo lo hacía el Señor. Dios permitía que el maná se dañase de un día para otro, pero el día viernes se conservaba por la obra del Señor. Y aquí vemos una dependencia divina. ¿Qué más sigue diciendo aquí? El que venza aparte del maná, que nos lleva a la obediencia a los mandamientos y a la confianza y a la dependencia de Dios, se nos dice que el vencedor recibirá una piedrecita blanca. Y en esta piedrecita blanca habrá un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino solo el que lo recibe. El cambio de nombre tiene que ver con el cambio del carácter, y el carácter se forma en la obediencia a los mandamientos de Dios, en obediencia a la palabra que sale de la boca del Señor, en obediencia a la fidelidad en medio de esta batalla espiritual. Entonces el carácter se desarrolla por la obediencia que nosotros tenemos a los principios de la ley de Dios. Y eso determinará entonces el cambio de nombre. El cambio de nombre era muy frecuente en el antiguo Oriente. Cuando una persona tenía una actitud diferente, lo que nosotros hoy llamamos mote, seudónimo o simplemente sobrenombre, en aquel entonces era nombre legal. Una persona tenía una actitud ante la vida, tenía un comportamiento, tenía un carácter y se le cambiaba el nombre. Cuando la señora Noemí, en medio de su tristeza, pierde a su esposo y a sus hijos en una tierra extranjera llamada Moab, ella cuando regresa a su tierra, una casa sola, abandonada por muchos años, viuda, y de paso haber perdido a sus hijos, ella dice, ya no me llamen Noemí, llámeme Mara, porque lo que yo he experimentado en este último tiempo es pura amargura. ¿Bien? Entonces, el cambio de nombre es de acuerdo al carácter que tú y yo estemos desarrollando. ¿Cómo te gustaría a ti que Dios te llamara? Y este nombre solamente lo conoce el que recibe la piedrecita blanca, es decir, la intimidad que tú tengas con el Señor. Eso va a permitir que el Señor te designe un nombre, te designe una característica por lo que tú has desarrollado en tu experiencia. Así tiene que ser una experiencia personal, no una experiencia pública solamente, porque en público nosotros podemos ser y hacer muchas cosas. En público nosotros podemos mostrar cualquier fachada, pero lo que se hace en privado, lo que se vive en el ambiente del hogar. ¿Por qué nuestros hijos? A ver, y aquí viene algo interesante y lo digo por mi propia experiencia. Por qué nuestros hijos no quieren, algunos, no quieren saber nada de la vida cristiana? ¿Por qué? Porque como padres hemos cometido errores. Y yo lo veo en mi propia experiencia. Yo como padre, no digo ahora, bueno, sí, de repente ahora todavía tengo defectos de carácter, pero hace varios años atrás yo cometí muchos errores como padre. No sé si por la inexperiencia, no sé si por la inmadurez, no sé, por muchas cosas. Y esos efectos los veo yo ahorita en mis hijos. Esos defectos de carácter se reflejan en mis hijos. Entonces, no nos damos cuenta de la tremenda responsabilidad que tenemos nosotros al desarrollar nuestro carácter cristiano dentro de nuestro ambiente familiar. Allí está nuestro verdadero testimonio en el hogar. Lo que yo reflejo en la calle es simplemente una pálida expresión de lo que yo realmente soy. Ahora, si en la calle yo soy una persona
explosiva, agresiva, malintencionada, grosera. No quiero ni imaginarme cómo podemos ser en nuestra casa. Por eso, mis queridos hermanos, el Señor batalla con la espada que tiene en su boca contra esas tendencias dentro del cristianismo que están oscureciendo la vida de muchas personas. Tenemos que erradicar a Balaán, ese profeta falso, y a esos nicolaitas, esos cristianos falsos que se nos están introduciendo dentro de la iglesia y que nosotros tenemos que ampliar en conocimiento que sale de la boca del Señor para doblegar nuestro orgullo, para sencillamente erradicar el pecado que está en nuestra vida, y el Señor nos va a recompensar con el maná y con la piedrecita blanca que tiene un nombre nuevo. El Señor va a transformar nuestra vida, porque el que no nace de nuevo en el agua, no solo del agua, sino también del Espíritu, si no nacemos de nuevo, no vamos a poder entrar en el reino del Señor. Bueno, podríamos decir muchas cosas más, pero el tiempo por el día de hoy se nos ha terminado. Espero que haya sido de grande bendición este mensaje para todos nosotros. La iglesia de Pérgamo entonces va desde el año 303 en el periodo histórico hasta el año 538, donde había un remanente que trataba de mantener la pureza de las doctrinas cristianas, pero también tenían a Balaán y a los nicolaitas haciendo desastres dentro de la misma iglesia. Que eso no nos pase a nosotros el día de hoy. Que Dios les bendiga entonces, mis queridos hermanos.